Saludos amigas y amigos. Hoy vamos a saludar a Ángel García de FICBA en San Cristóbal. Él está cumpliendo años y entonces vamos a saludarlo y a desearle un feliz cumpleaños. Le cantamos un poquito del cumpleaños a Ángel García. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Ángel García, cumpleaños feliz. Que tengas un feliz cumpleaños, Ángel García, y que todos tus deseos y aspiraciones y proyectos se cumplan siempre adecuadamente. Happy birthday to you, Ángel García. Ok. Vamos a hablar hoy sobre un tema que muchas veces es inquietante, que es el control y la eficiencia. Vamos a tratar de resumirlo porque es un tema que puede llevar, muchos detalles. Vamos a tratar de resumirlo en lo siguiente. Normalmente el gerente, el administrador, el jefe de sección, el jefe de división, no importa que sea una organización pública o privada, desea que todo su personal en las diversas áreas que se trabaja en una organización pública o privada cumplan satisfactoriamente las funciones encomendadas. Si tienes un departamento de compras, de contabilidad, de finanzas, de asesoramiento, de auditoría interna o externa, que cumplan de personal, que cumplan sus funciones adecuadamente. Pero hay un detalle que es muy importante que el gerente debe tomar en cuenta, y son dos principios que no se debe olvidar y que no se debe desesperar, sino tomar las acciones respectivas, pero técnicamente. Y es lo siguiente: para que un departamento, una sección, una gerencia pueda trabajar eficientemente, tiene que utilizar dos principios. Uno, que es siempre un gerente busca obtener el mínimo de costos, y es de lógica, y también el mínimo de personal para que se realicen las funciones. Pero este mínimo de costos y mínimo de personal debe ser suficiente y necesario para que unas funciones se realicen adecuadamente. Eso es muy importante, porque si no tienes el mínimo de costo y el mínimo de personal suficiente y eficiente para que se realicen las funciones, entonces se presentan aquellos inconvenientes, que las funciones, los trabajos no se realizan adecuadamente, a tiempo, hay demoras, y entonces eso perturba el bienestar de la organización. Entonces el gerente tiene que estar claro en eso, porque muchas veces dice: no, con este personal se tienen que realizar todas las funciones y con estos costos, y resulta que en la práctica no es adecuado este mínimo de personal para realizar unas funciones, y muchas veces no aceptan las quejas adecuadas que se presentan, e insiste en que con este personal se deben realizar las funciones, pero en la práctica no es así.
Entonces, ¿cuál es el análisis? Buscar siempre el mínimo, me parece bien, que sea buscar el mínimo de personal y el mínimo de costo para realizar unas funciones. Pero ese mínimo de personal o de costo debe ser suficiente para realizar unas funciones. Lógicamente, este mínimo de personal tiene que ser eficiente, o sea, realizar las funciones adecuadamente. Entonces, buscar siempre el mínimo de personal y de costo, pero que sea suficiente para realizar las funciones, porque si no es suficiente, se le van a presentar estas distorsiones y el trabajo no realice, y puede seguir insistiendo con ese mínimo de personal para realizar las funciones, pero se olvida de que tiene que ser suficiente. Lógicamente, ¿cómo se logra esto? Con un análisis. Lógicamente, si el personal que se está trabajando es suficiente y está trabajando eficientemente para realizar las funciones. Si no es así, entonces, si el personal no es eficiente, lógicamente las funciones no se realizan adecuadamente. Tiene que haber una eficiencia. Pero si el personal, ese mínimo de personal que está utilizando es eficiente, pero las funciones no se están realizando bien, es porque hace falta personal. Lógicamente hay que hacer un análisis si el personal es suficiente para realizar las funciones y si es eficiente. Si ese personal es eficiente, entonces hay que ver que es que tienen demasiado trabajo para realizar las funciones, y entonces tiene que buscar la forma. Una de las formas es buscar cómo se puede hacer el trabajo en menos pasos. Pero si eso no es así, entonces tiene que incorporar el personal necesario para que realicen las funciones. Entiendo que en la práctica muchas veces se insiste y pasa el tiempo y resulta que el trabajo está allí atrasado y complicándose. Y muchas veces se cambian los personal, pero no se cambia de que el personal mínimo tiene que ser eficiente, pero también suficiente. Si no es así, a lo mejor tiene que incorporar personal y entonces logra solucionar esa situación. Por eso el gerente tiene que estar claro en esto. Debe tranquilizarse y analizar bien la situación y darse cuenta de que muchas veces hay que incrementar el personal cuando este personal es eficiente, pero no suficiente para realizar el trabajo. Eso es algo que hay que analizar y hay que seguir hablando de esto. Muchas gracias y muchas gracias por la atención prestada. Bye bye, hasta pronto.